Bien, una de las dudas que también se tiene es sobre la pregunta 33, capítulo 5, pregunta 33, en donde este es el dibujo. Nos dicen que necesitan calcular la corriente de base, la corriente de colector, corriente de emisor y el voltaje colector-emisor. Evidentemente, para esta altura, muchos de ustedes no conocen todavía esta pieza. Esta pieza es un componente llamado transistor, y el transistor es una pieza que físicamente es así. Es una pieza que físicamente es así y que tiene tres patitas. Una se llama colector, otra se llama base, otra se llama emisor. Indistintamente puede ser que el colector esté en otra posición, pero esa es la distribución de un transistor. Tiene tres patas y son colector, base, emisor. Bien, si analizamos aquí el circuito, este es el símbolo de tierra. Aquí tenemos el símbolo de tierra y símbolo de tierra. Entonces prácticamente es equivalente a que esta patita está unida con esta y con esta. O sea que nosotros bien pudiéramos hacer esto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es un circuito que tiene dos agujeros o dos mallas de las que nosotros vamos a utilizar para nuestro análisis. Así que una de ellas sería esta, aquí esta que estamos viendo en esta parte. Esta sería una malla y esta sería otra malla. Entonces, si nosotros hacemos el análisis, pues vamos a descubrir entonces nuestra solución. Nótese, por ejemplo, que para el caso que nos ocupa, esta es la circulación de la corriente producto de esta pila y esta es la circulación de la corriente producto de esta pila, y aplicamos el criterio que nosotros sabemos, que es por el método de mallas, que viene siendo el capítulo que vamos a ver después, que es el capítulo número 6. Se conocen las siguientes condiciones. La beta es igual a I de colector entre I de base y vale 150. Se conoce que la corriente de emisor es igual a beta más 1 por corriente de base, y también se conoce que voltaje base emisor es aproximadamente igual a 0.7. Son los datos que les proporcionan. Entonces vamos nosotros a desarrollar nuestras ecuaciones. Empezamos aquí, empezamos con esta que sería voltaje B. Y luego tenemos aquí en esta otra parte, si se fijan, tenemos aquí una caída, en este pedacito del transistor, y tenemos otra caída. Entonces, viéndolo de esa manera, tendríamos nosotros una subida, entonces son BBB más BBB, y luego tenemos una caída, que sería el voltaje de esta resistencia, que el voltaje de esa resistencia es, voltaje es igual a resistencia por intensidad. En este caso serían 150 K multiplicado por la corriente, que en este caso es la corriente de base. Y luego aquí tenemos una caída en el transistor, que sería menos el voltaje de base a emisor. Y por último tenemos menos el voltaje de la resistencia de emisor, que la resistencia de emisor también sería resistencia por intensidad, es decir, 800 por la corriente de emisor. Y esto es igual a 0. Ya tenemos nuestra ecuación, como ustedes lo están apreciando. Entonces, este dato, pues ya lo tenemos, son 5 voltios. Este dato no lo tenemos, son 150.000 corriente de base. Este dato sí lo tenemos, vean, este dato sí lo tenemos, así que nada más lo sustituimos, 0.7. Y este otro dato que tenemos aquí, la corriente de emisor, es una incógnita que no conocemos, pero si se fijan ustedes, lo podemos sustituir. O sea que sería menos 800 por beta más 1 por la corriente de base. Esto que está aquí, todo esto que está aquí es la corriente de emisor, como bien ustedes aprecian. Lo hemos sustituido. Y todo esto es igual pues a 0. ¿Qué observamos? Pues que nada más tenemos una sola incógnita. Porque la beta, esta beta sí se conoce.
la beta es igual a 150 más 1. Entonces sí se conoce. Realmente eso que tenemos ahí sí se conoce y nos quedaría de la siguiente manera. 5 menos 150.000 corriente de base menos 0.7 menos 800 por 150. Beta vale 150 más 1 pues 151 por la corriente de base. Esto es igual a 0. Entonces nosotros podemos de alguna manera despejar la corriente de base. Aquí vamos a verlo. Vamos a despejarlo para de una vez pues concluir. Aquí tenemos nosotros vamos a sustituir entonces. Vamos a verlo. Sería este 5 y este 7 son 4.3. Los vamos a pasar para el otro lado. Entonces nos va a quedar menos 150.000 corriente de base menos, vamos a multiplicar 800, que es lo que tenemos aquí, por 151. Lo vamos a multiplicar por ¿verdad? Y nos da 120.800 corriente de base. Y hacemos la operación de 5 y 0.7 nos da 4.3. Positivo lo mandamos para acá, nos queda como menos 4.3. Agrupamos la corriente de base y nos queda que la corriente de base que multiplica a menos 150.000 menos 120.800. Esto es igual a menos 4.3, entonces menos. La corriente de base finalmente va a ser menos 4.3 entre esta cantidad que tenemos aquí, que lo que observamos son 270.800. Entonces nos da finalmente un valor 270.800, que es igual a 0.0001588, que vienen siendo milis y micros. Puede ser aquí corriente es amperes o simplemente puede ser 15.88 microamperes. Pero vamos a quedarnos con esta cantidad. Entonces, ya nosotros hemos descubierto, como bien observan, la corriente de base. O sea, esta corriente de base ya la tenemos. Ahora, de aquí podemos descubrir lo demás. Nótese que la beta es igual a corriente de colector entre corriente de base. Entonces nosotros sustituimos y quedamos que la corriente de colector es a beta veces la corriente de base. Entonces la beta vale 150 multiplicado por la corriente de base que acabamos de descubrir, 0.0001588. Entonces la corriente de colector va a ser igual, como lo estamos apreciando, a 0.401588 que multiplica a 150. Esto les da un valor de 0.00238.2 de ampere. Y ya tenemos la corriente también de colector. Tenemos la corriente de colector. Para la corriente de emisor, una de las cosas que también alcanzamos a observar, para la corriente de emisor, nótese, la corriente de emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. Así tanto que la corriente de emisor va a ser igual a 151
multiplicado por la corriente de base, que ya la tenemos, 0,0001588. Entonces, finalmente, la corriente de emisor es un dato también ya conocido, que sería 151 que multiplica 4 veces ceros, 1588. Esto es igual a 0.00239,788 de amperes. Entonces ya tenemos la corriente de emisor, tenemos la corriente de colector, la corriente de base. Ya nada más nos hace falta descubrir el voltaje colector a emisor. Bien, pues ese se descubre de la siguiente manera. Vamos ahora a analizar esta malla que tenemos aquí. Sería, si analizamos esta malla de aquí, sería aquí una caída y aquí una caída. Ahí lo tenemos. Entonces, observando esa situación, tenemos nosotros que la ecuación sería 18, que sería el voltaje de VCC, y luego por el voltaje en este punto. El voltaje en este punto sería menos la resistencia de colector, que son 3600, que multiplica a la corriente de colector. Y luego aquí tenemos el voltaje de colector emisor, menos el voltaje de colector emisor, porque es una caída, y menos el voltaje de la resistencia de emisor, que sería la resistencia por la corriente, que son 800 por la corriente de emisor. Todo esto es igual a 0. Pero como ustedes alcanzan a apreciar, este dato ya lo tenemos, este dato también lo tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nada más nos queda despejar la corriente de emisor. Entonces vamos a ver cuánto nos daría. Aquí tenemos nosotros 18 menos 3600, que multiplica a la corriente de colector, que ya la habíamos descubierto, 002382, y luego menos el voltaje colector emisor, que no conozco, y menos 800 por la corriente de emisor, que también ya la tenemos, por punto 00239,788. Todo esto es igual a 0. Así que despejamos este lo mando para el otro lado y vamos a ver qué nos resulta. 18 menos, vamos a multiplicar, hacer esta multiplicación de esta cantidad, que sería punto 2 ceros, 2382 multiplica a 3600, nos arroja un valor de menos 8.5752. Y vamos a hacer esta operación que tenemos ahí. 800 que multiplica a punto 2 ceros, 23,788, que es igual a menos 1.9304. Este lo paso para el otro lado y me queda como positivo. Ahora simplemente realizo la operación que tenemos ahí. Esa cantidad que tenemos, 57, 52 igual 18, nos da un valor de 7.52176 volt, es el voltaje colector emisor. Y ya tenemos entonces el dato también de voltaje colector emisor. Con eso pues queda concluida también esta pregunta, que era compleja para todos ustedes, sobre todo porque no conocían este componente. Así que ahí lo vamos a cortar entonces para esta explicación.